Bueno, la idea para esta sesión es una breve exposición quizás de 20 minutos, 20-25 minutos de parte de Roberto y de mi parte, y luego pues establecer un diálogo sobre este problema que, bueno, que Roberto es el que verdaderamente sabe porque es el internacionalista de corazón. Yo al final derivé a la política comparada, me gusta también, pero aquí Roberto es el que tiene madera de verdadero internacionalista. A mí me toca la parte descriptiva, esa es la organización de la presentación, digamos, y a Roberto la parte analítica y las implicaciones para el derecho, ¿no? ISIS, claro, ISIS es un bombazo mediático, desde mayo del presente año. Vamos a ver que la historia de ISIS es un poquito anterior, pero claro, el contexto es el mundo musulmán, que de una forma u otra, pues claro, siempre ha tenido una relación un poquito tensa con Occidente. Esa relación tensa ha sido buscada, yo creo, de las dos partes, ¿no? Hay grupos minoritarios en el mundo islámico que quieren romper los vínculos de comunicación con el mundo, digamos, occidental, y hay grupos, lobbies, grupos de presión organizados, minorías organizadas del lado occidental que también desean romper lazos de comunicación y vínculos con el mundo islámico. Entonces, en ese sentido, pues claro, la situación es, yo creo, compleja de analizar porque hay bandos, tanto del lado occidental como del lado, digamos, islámico, tensando la cuerda para producir, de una forma u otra, lo que señalaba Samuel Huntington, en ese bestseller denominado El choque de civilizaciones, ¿no? En cierto sentido, hay intereses en los dos lados para producir un choque de civilizaciones y también hay intereses en los dos lados para evitarlo, ¿no? Pero bueno, el mundo islámico, grosso modo, y esto hay que tenerlo claro, tiene dos grandes sectas, así introductorias, como aparecen ahí, los sunitas y los chiitas, ¿no? Los chiitas son los iraníes y los sunitas, bueno, son en realidad la secta mayoritaria en el mundo islámico. Hay un mapa que es este, y aquí podéis ver más o menos cómo se reparten esas sectas en función de porcentajes poblacionales, ¿no? Como veis, la lógica sunita, que es más descentralizada, es mayoritaria en el mundo islámico. La lógica chiita, que es más vertical, piramidal, con un ayatolá supremo, más a lo iraní, es una lógica chiita. Luego, si os fijáis, aquí, este país que se llama Omán, tiene una secta particular, ¿no? No sé si se lee, creo que no, pero bueno, ibadíes, que es otra rama del Islam. Tampoco soy especialista en el Islam, pero el mapa es muy representativo porque hasta cierto punto reproduce demográficamente los porcentajes de población. Obviamente el problema en este caso no es con este mundo, el problema en este caso es con una interpretación radical de una doctrina sunita, más descentralizada y hasta cierto punto más autónoma, ¿no? Y de hecho Irán es un enemigo porque, bueno, vamos a ver qué principios tienen los hermanitos de la caridad, los dirigentes tolerantes que dirigen ISIS, sus ideas y tal, pues vamos a ver qué ideas y qué principios hasta cierto punto poseen. Y uno de ellos es eliminar al enemigo. Y uno de esos enemigos, no solo somos los cristianos, uno de esos enemigos es Irán y el chiismo como secta dentro del Islam. Ese punto hay que tenerlo en cuenta porque generalmente cuando se habla de ISIS y muchas veces cuando se habla del mundo islámico, tendemos a polarizar y tendemos a desarrollar argumentos muy maniqueos. Hay buenos, hay malos, nosotros obviamente somos siempre los buenos, ellos obviamente son siempre los malos, y en esa relación yo creo que se generaliza en exceso y cometemos errores, en algunos casos garrafales, ¿no? El otro día, un poco preparando esta sesión, pues entrevistaron a un profesor de la Universidad de California en CNN y él decía que, bueno, que por ejemplo, la práctica de mutilación femenina, que es una práctica que efectivamente han hecho popular y han globalizado determinados grupos islámicos, bueno, pues también se practica por cristianos en Eritrea y en Etiopía. O sea, él lo que decía es más una práctica africana que estrictamente islámica, pero bueno, argumentando y hasta cierto punto instrumentalizando la lógica huntingtoniana del choque de civilizaciones. El punto es desarrollar un análisis lo más objetivo posible
y, en cierto sentido, si tenemos que opinar, pues opinar constructivamente y no destructivamente. Opinar para resolver el problema, eliminar la amenaza y tender puentes con las ramas moderadas, ¿no? Bueno, ¿qué es ISIS, no? ISIS, bueno, es obviamente nace como organización terrorista, ahora se ha autodenominado Estado, pero ellos nacen como organización terrorista y son si lo quieren ver así, una consecuencia de la invasión estadounidense en Irak. No sé si consecuencia, ¿no? El caldo de cultivo ya estaba ahí, ¿no? Pero es una organización que definitivamente tiene un objetivo terrorista y es aliada en origen de Al-Qaeda. Posteriormente se separa. Esto es dramático, ¿no? Hay titulares en la prensa británica recogiendo declaraciones de Al-Qaeda diciendo que ISIS es demasiado radical. Ya cuando Al-Qaeda acusa a alguien de radical, la cosa es para preocuparse, ¿no? Y en ese sentido, sí, Al-Qaeda e ISIS tienen una mala relación. O sea, eso puede ser un factor para anular a ISIS, y de hecho yo creo que de facto está siendo, lo que pasa es que la política también discurre por caminos muchas veces informales y por debajo de la mesa, pero eso puede ser un factor para anular a ISIS. ¿Quiénes son los fundadores? Bueno, pues este señor, Al-Zarqawi, que es un señor bastante conocido, es este tolerante y amigo de la libertad, con los fusiles y tal. Este señor es el fundador de la organización, pero este señor fallece en 2006, fruto de los combates con las tropas estadounidenses, y obviamente a partir de ahí hereda la organización al-Baghdadi. Al-Baghdadi es una persona muy interesante, ¿eh? Es el que tienen a su derecha. Al-Baghdadi es doctor, es un PhD en Islamic Studies. Él estudió entre la Universidad de Bagdad y el UCL, University College London. Es un delirio. O sea, es un tipo que conoce muy bien el mundo occidental y es un doctor en estudios islámicos. Obtuvo su doctorado oficialmente por la Universidad de Bagdad y a partir de ahí se dedicó a promover el terrorismo internacional, porque o sea, es una salida laboral natural una vez uno finaliza el doctorado, ¿no? Entonces se dedicó a la promoción del terrorismo internacional y aparte promoviendo una visión muy, muy radical. Este es el actual califa, autoproclamado califa, promoviendo una visión muy radical y, digamos, ortodoxa. Eso es un problema en el mundo islámico, porque los que conocen un poquito, claro, la Biblia, hasta cierto punto, el Corán es palabra literalmente de Dios. Y eso es muy problemático para los musulmanes. Al final, Mahoma recibe 3 abrazos de Alá, y esos 3 abrazos de Alá hacen que Mahoma aprenda el Corán. Entonces los musulmanes literalmente recitan el Corán cuando rezan, recitan pasajes del Corán. Entonces eso es un problema, porque, por ejemplo, la traducción al Corán en sí mismo es una prostitución de la lengua en la que Dios comunicó la palabra sagrada. Entonces eso ya, el juego de interpretaciones y la propia pelea política sobre qué quiere decir cada cosa, que a lo mejor en el cristianismo definitivamente también existe, en el Islam adquiere un tono de mayor sensibilidad. Entonces la gente, digamos, se enfada un poquito más cuando surgen discusiones de naturaleza teológica sobre qué quiso decir en determinado momento del texto sagrado. Estos promueven una interpretación, digamos, más ortodoxa y radical. Hay un problema también, hay una ventana de oportunidad para el nacimiento de ISIS, que como tienen ahí, es este punto, es Siria. Siria, obviamente, es un estado autoritario, y ese estado autoritario sufre una amenaza interna, una amenaza endógena para derribar el gobierno de Benazar, y ese gobierno aplica, digamos, medidas muy radicales para contener hasta cierto punto el intento de golpe de Estado, produciéndose una guerra civil con consecuencias desastrosas. Occidente, de hecho, bueno, reflexionó sobre bombardear o no y tal. Increíblemente, bueno, Siria a día de hoy tiene parte de su territorio ocupado por este califa autoproclamado, y la verdad es que la región está literalmente muy complicada, ¿no? El título, ISIS, una amenaza para el Estado moderno,
Yo no creo que sea una amenaza para el Estado moderno, pero la forma política premoderna que el califa está intentando proponer, definitivamente sí es una amenaza para sirios y para iraquíes, ¿no? Pero, si se fijan, el nombre oficial es Estado Islámico de Irak y el Levante. O sea, el objetivo de ellos es construir, digamos, un Estado, esperemos que no lo consigan, desde Mosul, digamos, que es el centro, y que vaya pues desde Egipto hasta Siria. O sea, que ocupe todo lo que actualmente se considera el Levante, ¿no? Desde la costa egipcia hasta el norte de Siria. Es obviamente complicado, obviamente hay países aliados del mundo, digamos, occidental, musulmanes en cierto sentido moderados, políticamente hablando, que desean eliminar la amenaza, Jordania, por ejemplo, Arabia Saudita, por ejemplo, aunque Arabia Saudita de moderado no tiene un pelo, pero es aliado del mundo occidental, que desean eliminar la amenaza y obviamente están participando de una coalición que todos conocen. Este es el mapa de ISIS. Este es el área que de facto ISIS controla, que como ven es un área que, claro, para el que lo sufre es obviamente una amenaza brutal. Si uno es cristiano, por ejemplo, no quiero pensar si uno es chiita, yo creo que es mucho peor si uno es chiita, si uno es musulmán de la otra secta, pero si uno es cristiano y vive en algún poblado o en alguna de las áreas en las cuales ISIS tiene presencia, el día a día obviamente es muy difícil, pero a nivel global, cuando uno ve el cuadro macro, de facto ISIS controla poco territorio, o sea, controla rutas muy concretas, controla un, digamos, número reducido de ciudades. Lo que pasa es que, claro, hay que vacunarse contra el problema. Esto es como el ébola. El ébola actualmente es una amenaza. Guillermo está elevando la amenaza en Facebook, pero es una amenaza, es una amenaza, pero por ahora, Dios quiera que se controle, Esto es igual, y yo creo que se han tomado medidas para vacunarse a corto plazo frente a esta amenaza, ¿no? Pero de todas maneras, el fenómeno sigue creciendo y si gestionásemos un área geográfica, hombre, la área geográfica ya es mucho mayor. Si no nos fijamos solo en las rutas de comunicación y en determinadas conexiones urbanas, si tomamos un área geográfica más amplia, la cosa es más complicada. ISIS relativiza el concepto frontera, tal y como lo conocíamos. Concepto territorio como elemento del Estado, ISIS lo relativiza y traslapa un territorio alternativo. Obviamente, lo que demuestra eso es un problema de alcance para los estados soberanos que, en teoría, deberían poseer dominio territorial sobre esos espacios, ¿no? Entonces, ISIS está relativizando la existencia del Estado sirio, por un lado, y del Estado iraquí, por otro. Además de eso, ISIS está, hasta cierto punto, amenazando determinadas comunidades existentes en la zona. Todos conocen, por ejemplo, la existencia de kurdos, es esta área de aquí, que también son un grupo étnico componente de Irak, tal y como lo conocemos. A día de hoy hay una coalición, y esa coalición está, hasta cierto punto, tomando medidas relativamente moderadas, sobre todo en el norte de Irak. Siria tiene un problema endógeno, como señalamos, y ahí todavía las decisiones son más cautas, ¿no? Pero el punto que a mí me parece fundamental es que se ha incluido al mundo islámico en la coalición, que es, yo creo, a nivel diplomático, aunque bueno, para eso está Roberto, a nivel diplomático un ingrediente esencial. O sea, algo de lo que Occidente acusó cuando se originó el problema ISIS o cuando el problema ISIS explotó, porque el problema ISIS viene desde el año 2010, pero explotó este año. Algo que Occidente acusó al mundo musulmán fue que el mundo musulmán no había dado muestras claras de lucha contra el radicalismo y contra el fundamentalismo islámico. Y eso en parte es cierto. O sea, sí que la actitud, digamos, de los que se denominan musulmanes moderados fue guardar silencio. Y eso generó cierto resentimiento por parte de élites políticas en Occidente.
Además fue un silencio de doble vía. Fue un silencio a nivel de colectivos inmigrantes en los distintos países occidentales y fue un silencio por parte de estados abiertamente musulmanes, como por ejemplo Arabia Saudí. Pero a medida que la crisis fue ganando peso, tanto estados como colectivos islámicos al interior de los estados occidentales fueron opinando sobre dicho fenómeno. Y bueno, si alguien revisa la prensa, pues puede ver que la semana pasada hubo manifestaciones relativamente multitudinarias en Alemania de turcos, de musulmanes, quejándose de ISIS, ¿no? Y diciendo que era hasta cierto punto un enemigo que había que batir. En esa situación, pues también se comprometieron países como Emiratos Árabes, Jordania, Arabia Saudita y Turquía. En ese sentido, bueno, lo que se trata es de reducir ese choque de civilizaciones. Choque de civilizaciones que yo creo que de facto y a nivel minoritario sí existe. Sí existe. O sea, negar que hay grupos radicales islámicos que odian el mundo occidental y que lo quieren borrar del mapa, y negar que hay grupos radicales pro-occidentales que quieren eliminar la amenaza islámica del mapa, pues sería una estupidez. O sea, negar eso es negar lo evidente. Pero yo creo que el tamaño de esas minorías y la fuerza agregada de esas minorías es más reducida de lo que muchas veces se supone. Lo que pasa es que la política y la prensa son ejercicios muy mediáticos y generalmente gana peso y protagonismo el que más gritos da, ¿no? ISIS, al final, tiene estas características que ya vimos: sunismo, yihadismo y takfirismo. Y es muy interesante el takfirismo. El takfirismo es una corriente mesiánica del fundamentalismo islámico suní que pretende erradicar a los musulmanes traidores, digamos. ¿Quién es un musulmán traidor? Todo aquel que no comparte mi doctrina. Es así de sencillo. Todo el que no está conmigo está contra mí. Entonces, el takfirismo es un puente para introducir en la jugada a los musulmanes moderados. Y esa característica, si un poco la gente pues le interesa el tema, hay bastante literatura post-2003, por consecuencia, por cosas obvias, ¿no? 2001, la invasión de Irak, todo el rollo. Entonces, hay mucha doctrina, hay mucha literatura al respecto. El takfirismo lo que demuestra es que yo creo que la guerra de civilizaciones sí se ubica en grupos extremadamente minoritarios. Extremadamente minoritarios, porque el propio musulmán moderado es un enemigo a batir. El propio musulmán moderado es un enemigo a batir. Los takfiritas quieren erradicar el islamismo moderado y quieren erradicar a las sectas competitivas, el chiismo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues hay como, digamos, una evaluación del problema más objetiva. No es un choque de civilizaciones, es una pequeña minoría muy radical que representa una amenaza para las libertades, que representa una amenaza para la propia existencia de la religión musulmana tal y como existe en la actualidad, con un abanico de pluralidades y que obviamente hay que eliminar. O muchas personas a nivel global piensan que hay que eliminar. Las acciones que ISIS está implementando y ejecutando en el área o en las áreas sobre las cuales tiene control, bueno, son todas estas. Si no, yo no quiero ser amarillista, encima me grababan y tenía miedo yo aquí a poner cosas raras, ¿no? Pero si uno googlea, solo con que ponga google.com y pongan imágenes ISIS, las imágenes que salen son verdaderamente desagradables. O sea, salen niñas decapitadas, niñas cristianas decapitadas, salen hasta cierto punto ejecuciones in situ de cristianos a la puerta de su hogar, salen hasta cierto punto filas de esclavos porque el califato ha legalizado la esclavitud nuevamente. Entonces salen fotografías de todo ese tipo, ¿no? Hay muchos blogs, ahora se me acaba de olvidar el nombre, pero hay un padre cristiano argentino que todas las noches postea qué sucede en su ciudad. Y es una cosa bastante dramática la presión que están hasta cierto punto recibiendo de esa pequeña élite ISIS las personas que no encajan en el perfil, que repito, no son estrictamente solo cristianos. Pongo esto porque esto es un poco, ya pensábamos que esto estaba pasado de moda, ¿no? Esto significa nazareno y esto es el símbolo
que ISIS, cuando ocupa un poblado, pone en las casas de los cristianos para indicar que ahí viven cristianos. Obviamente, el hecho de indicar una casa, que nos suena un poco a Adolf Hitler, ¿no?, y al brazalete judío, el hecho de indicar la religión de cada casa en cada poblado que ISIS ocupa, bueno, pues sí nos demuestra que hay un deseo por parte de ellos de erradicar las alternativas. Y efectivamente el cristianismo es una de esas alternativas en el área religiosa y la quieren literalmente eliminar del mapa. Hay un problema en la propia interpretación del Corán. Los musulmanes técnicamente no pueden obligar coactivamente a un individuo a que se cambie de religión. Y eso es un problema de doctrina para algunos, incluso radicales islámicos. La transformación, el tránsito de una religión a otra, tiene que ser voluntario. Bueno, voluntario o con un poquito de amenaza. Pero no hasta cierto punto acreditan conversiones, como por ejemplo muchas veces hacíamos los cristianos en otros tiempos, ¿no? Este católico, ala ya. No soy católico. Sí eres. No te preocupes, eres, cuentas en el registro. Ellos no pueden hacer eso. Entonces, en ese sentido, por eso los niveles de invasividad son más elevados, porque sí hay visitas constantes para forzar la conversión voluntaria. Entonces, es una mezcla de guerra psicológica y presión física. Entonces, eso genera mucho estrés, sobre todo en las sectas cristianas y las sectas musulmanas que no encajan en el modelo. Eso es uno de los problemas. Todo esto viene de una interpretación radical de la teoría política islámica. Al final, ISIS es una interpretación religiosa, pero también es una concepción política. ISIS cree en una forma política premoderna, el califato, y ese califato, hasta cierto punto, lo que pretende es rememorar el bienestar de tiempos pasados. Se idealiza el pasado a través de una transformación, en este caso, del presente, ¿no? La teoría política islámica es muy plural, pero sí hay un problema con este último punto. La teoría política islámica ha tenido, hasta cierto punto, barreras a la hora de digerir la modernidad, los valores asociados a la modernidad. Yo creo que, aunque, no sé, estaba para preparar esto, pues leí alguna lectura por ahí y hay un manual de Oxford de teoría política contemporánea que tiene un capítulo dedicado, sensu stricto, a la teoría política islámica. Y ese manual, quizás a lo mejor excesivamente progresista, señala que la teoría política islámica es muy plural, pero que efectivamente los medios han sido copados por los fundamentalistas islámicos. Y empieza a citar pues islamistas moderados que han intentado tender puentes con la modernidad para hacer que el Islam asuma los valores de la modernidad y hasta cierto punto no tenga un conflicto con ella, ¿no? Y citan a estos dos, que son difíciles de pronunciar, pero lo voy a intentar: Muhammad Abduh y Al-Afghani, que son hasta cierto punto, uno egipcio, el otro turco, pero son personas que de una forma u otra intentaron construir esos puentes. ¿Quién triunfó? Pues los que se hicieron famosos, los que ocuparon los titulares, los verdaderos fundamentalistas islámicos, son estos dos señores. Yo creo que el de la derecha todos lo conocen, ¿no? Es el Ayatollah Khomeini, un maestro de los medios de comunicación, y el otro es Sayyid Qutb, más minoritario, pero también a nivel doctrinario uno de los grandes teóricos políticos islámicos radicales o fundamentalistas, si lo queremos ver así. Khomeini me hacía mucha gracia a mí, porque cuando uno lee sobre Khomeini resulta que el tipo fue el que popularizó las cassettes con recitaciones islámicas. O sea, la gente, él fue un maestro de la globalización, hizo un montón de pisto, era un empresario de primera. Entonces desde París, hasta cierto punto promovía el radicalismo islámico, y luego ya cuando tomaron el poder con sus colegas en Irán y derribaron al Shah, bueno, lo primero que hizo fue matar a sus socios, los comunistas le ayudaron a dar el golpe de Estado, y luego ya se instauró él como ayatolá supremo, ¿no? Es uno de los grandes, digamos, del fundamentalismo islámico. El tema de la modernidad no es broma. Hay elementos en el fundamentalismo islámico de crítica a la modernidad,
La modernidad es una patología para un fundamentalismo islámico, un fundamentalista islámico, pero al mismo tiempo en el fundamentalismo islámico hay elementos modernos. Yo siempre digo que la ideología y el nacionalismo, o el nacionalismo como ideología, son características modernas del fundamentalismo islámico y en ambos movimientos se pueden observar, ¿no? Entonces el punto es, hay que saber hasta en cierto sentido tenemos que conocer quién está poniendo contra las cuerdas, en este caso a individuos de otras religiones cristianas, porque derechos y libertades en Irak hace mucho que no existen, y quién representa una amenaza en una zona terriblemente conflictiva. Como la política hace extraños compañeros de cama, la amenaza ISIS ha puesto, digamos, una paz temporal entre dos enemigos históricos, ¿no? Irán de un lado y Estados Unidos de otro. Son cuestiones increíbles, pero lo que se observa es como la amenaza existente es más poderosa que nuestro propio conflicto, tenemos que aliarnos, anular la amenaza y luego nos volvemos a pelear. Pero el punto es, definitivamente, y como presentación y respondiendo al título, definitivamente yo sí creo que ISIS es una amenaza a la forma política Estado moderno. Lo que pasa es que ni Siria ni Irak, desde mi punto de vista, se han llegado a consolidar a lo largo de su historia como verdaderos estados modernos. Es una amenaza a la forma política Estado moderno solo en dicha área. Y ese es el problema, solo en dicha área. Lo que pasa es que en dicha área también hay estados modernos que todos conocemos, anda por Israel, que ese sí es, y también podría ser una potencial víctima de un fortalecimiento de ese tipo de movimientos radicales. Y con esto pues te dejo a ti, Robert, el análisis político. Muchas gracias. Gracias, Edu. Muchas gracias a la Facultad de Derecho por la invitación. Y sí, es muy fácil venir y llevarnos toda la mañana. Es más, estas son cuestiones que podríamos tratar como cursos, ¿no? Yo quisiera venir y tal vez plantear algunos temas muy puntuales, de explicar algunas cosas sobre lo que es hoy en día el Estado Islámico. Uno, realmente cuál es su diferencia o por qué destaca tanto en comparación a lo que son los otros grupos militantes yihadistas, como les conocemos. Segundo, yo estoy de acuerdo con Edu, es definitivamente una amenaza al Estado moderno, pero lo irónico es que se va a valer de todas las herramientas que nos permiten a nosotros identificar o crear, construir un Estado moderno para para lograr su objetivo político. Y lo están haciendo muy bien. Y Occidente no se ha dado cuenta de eso, cómo realmente están logrando todo esto, y hay un par de fenómenos propios de derecho internacional que yo quisiera después de mencionar, a través de los cuales el Estado Islámico se está valiendo para lograr sus objetivos políticos, y luego más o menos pues hablar de la situación actual. La diferencia que tiene, por ejemplo, un grupo que alcanzó notoriedad después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, que fue Al-Qaeda, y que ISIS surge como la sucursal de Al-Qaeda en Irak, y que hace poco tiempo se divide, fue en lo que es el proceso de islamización, el proceso de cómo se ganan adeptos a la causa. Ese proceso se conoce en el mundo islámico, se conoce en el Medio Oriente como la dawa. O sea, cómo es que yo gano corazones para que la gente venga y se una a mi grupo. Y entonces el proceso, la diferencia está en que Al-Qaeda identifica ciertos enemigos particulares que son específicamente Occidente, y aquellas naciones o aquellos gobiernos que abiertamente llevan relaciones o tienen tratados comerciales y demás con Occidente. Particularmente ha sido la declaración de guerra que hicieron en un momento dado contra el Reino de Arabia Saudita. Para Al-Qaeda lograr eso es venir y eliminar esa presencia extranjera que existe en la región. Esa presencia extranjera que los verdaderos orígenes de Al-Qaeda y su líder, que pues el ya asesinado Osama Bin Laden, fue en la invasión soviética de Afganistán, que una vez se logra el objetivo de sacar a los soviéticos de Afganistán, se dice, bueno, ahora saquemos toda otra presencia extranjera en la región, particularmente lo que es la presencia económica de Estados Unidos en Arabia Saudita. Esto pues es rechazado por Arabia Saudita, y entonces después es cuando se radicaliza toda la visión ya de Bin Laden. Pero entonces logrando eso es venir y buscar entonces la creación
de un mundo, y estas son visiones que se han tenido y que todavía existen a la época, ya sea un mundo islámico unido o un mundo árabe unido. Y estas son visiones que la misma Arabia Saudita las tiene, Irán las ha tenido, son visiones geopolíticas de tener toda una región, ya sea árabe o ya sea musulmana, unida. De ahí es donde viene la visión de lo que es reconstruir el gran califato islámico. Como se creó el califato islámico después de la muerte de Mahoma y prácticamente a finales entre el 773, cuando muere Mahoma, al 793, siglo VIII, es que crece lo que es el tercer gran califato, el califato de los omeyas. El califato de los omeyas realmente es una cuna de artes, de cultura, de civilización, sumamente flexible en cuanto a quienes pueden formar parte de él. La visión, o sea, solo el hecho de que este grupo se llame islámico es ya una aberración a lo que es el concepto de islamismo. Por ejemplo, la yihad. El musulmán moderado considera la yihad como que literalmente es una guerra santa, pero es una guerra santa interna que lleva a una persona para no pecar. Una guerra que lleva a uno contra las tentaciones para no pecar. Y por eso es que los musulmanes tienen una serie de reglas, rezar 5 veces en dirección a la Meca, hacer el ayuno y demás, muy estrictas, y cumplir con esas es parte de esa guerra santa. La visión, la deformación siempre se ha hecho de manera política. El primero que lo hace fue el fundador del Imperio Otomano. El Imperio Otomano es el imperio más longevo que ha existido en la historia. En 1299, Osman el Grande, que viene y considera que la guerra islámica fue realmente el momento en el que el arcángel Gabriel, en el abrazo que Alá a través del arcángel le da a Mahoma, le dice: la capital de la nueva gran religión debe ser la Meca. Cuando él va a la Meca a profesar esto, lo expulsan, se va a Medina, recibe un segundo abrazo donde dice: tiene que ser la Meca. Organiza un ejército e invade la Meca. Cuando sus seguidores invaden la Meca, vienen y aquellos líderes que habían expulsado originalmente a Mahoma de la ciudad, los ejecutan en plaza pública y los decapitan. Y esa es la interpretación y esa es la razón por la cual nuevamente muchos de los actuales ejecutores y todo lo que vemos de ISIS utilizan ese medio, porque es una interpretación nuevamente incorrecta de lo que es esa guerra santa, de lo que es el Islam. Pero Osman consideró en ese momento, esa es la guerra santa. Estamos organizando una guerra que justifique la devolución del Islam a la ciudad donde debe ser la capital del Islam, que hoy en día es en efecto la Meca, y entonces así consideran, pero eso lo utilizó Osman únicamente para expandir su territorio. Es una mala interpretación de la misma y fue utilizada en ese sentido. Y después ese hecho histórico de que aquellos grandes enemigos del profeta Mahoma vinieron y fueron ejecutados así en plaza pública, fueron decapitados, pues entonces esa es también una interpretación errónea que se ha hecho, pero eso es lo que utilizan estos grupos terroristas para venir y lograr sus objetivos. La forma en la que el Estado Islámico considera que debe llevar a cabo ese proceso de islamización es a través de la fuerza. Como bien lo dice Eduardo, no pueden obligar a alguien a convertirse, pero venir y decir: bueno, vean, estos son los enemigos del Islam y todos aquellos que lo sigan siendo van a ser ejecutados, este va a ser su fin. Y en plaza, en frente de todos, aquí en una tarima así, yo decapito literalmente a alguien. Pues el hecho de que uno sepa que puede pasar por eso, entonces simple y sencillamente es cuando inicia todo ese proceso de aceptar, de islamizarse dentro de la visión retorcida que tienen ellos. Y que en efecto, como les digo nuevamente, las interpretaciones que tienen sí son retorcidas, sí son, yo ni siquiera diría que son fundamentalistas, o sea, es una cuestión completamente diferente. Pero Eduardo mencionaba en su visión a al-Baghdadi. Y al-Baghdadi tiene 2 elementos y es algo que aprendió muy bien, y nuevamente son estos procesos bastante irónicos. Digamos, un musulmán que en un momento dado es bastante moderado y que es educado en Occidente, es educado en la University College of London, que curiosamente el campus se encuentra ubicado en el norte de Londres, en el barrio de Camden, que es un barrio de subculturas, un barrio o sea, donde más tolerancia ustedes pueden encontrar
en la capital inglesa, pues es ahí, y es ahí donde, digamos, nuevamente, la ironía de todo eso es increíble, ¿no? Dos cosas reconoce muy bien que tienen que ver con el derecho internacional al-Baghdadi. Uno es la conformación geopolítica de lo que es el Medio Oriente. Este imperio otomano, cuando empieza a derrumbarse a inicios del siglo XX y que culmina con la creación de la República de Turquía en 1923, prácticamente existe una división y una repartición de tierras de lo más arbitrario que se pueden imaginar, particularmente entre Francia e Inglaterra, a través de lo que fue el Tratado Sykes-Picot. Que yo no sé al final del día si tiraron dados o jugaron a las cartas para ver cómo es que se reparten todos estos territorios. Estos territorios se reparten y que esto lo reconoce y es legitimado por lo que entonces era la Liga de las Naciones, a través de lo que son las figuras de los mandatos. Ciertos territorios que deben ser administrados por potencias europeas, simple y sencillamente porque se considera que estos no se pueden autogobernar. Se hace esta repartición y ustedes ahí encuentran realmente, no nos tenemos que ir a tiempos bíblicos ni más para encontrar la gran raíz de muchos de los conflictos hoy en día, y que en gran parte los ingleses tienen que ver muchísimo con eso, que vemos hoy en día por el conflicto árabe-israelí, el conflicto en Chipre y demás, los entendemos a través de ese tratado que en un momento dado se crea una figura de derecho internacional público que legitima precisamente esa diferencia. Dentro de todos estos, Irak realmente constituye hoy, en geopolítica lo llamamos así, una ficción cartográfica. Irak es un país que al sur cuenta con una serie de grupos étnicos que se identifican más con la corriente del chiismo dentro del Islam. Una serie de grupos más bien hay árabes que se identifican más con una corriente arabista, pero que son una minoría realmente en Irak, y todo el norte de Irak, que Edu lo tenía en uno de los mapas, que es otra nación sin Estado, que son los kurdos. Y nunca realmente en Irak la gente se identificó como iraquí, como tal. Siempre venía y decía, bueno, el norte es Kurdistán, el sur es Arabistán prácticamente, el Istán significa tierra de. Entonces, esta situación es muy conocida para, digamos, grupos como estos que saben que son países divididos y que saben que son países que en un momento dado, Irak estuvo, la única forma en la que se mantuvo unido fue a través de una dictadura profundamente represora, que fue la de Saddam Hussein. Y previo a él, todos los otros dictadores que vinieron a él fueron, digamos, solo la diferencia es que eran menos represores que él. Entonces, se conoce muy bien esa situación. Cuando se dio la invasión, la última invasión de Estados Unidos a Irak en el 2003, es cuando se activa el grupo, porque se sabe que Irak se puede fragmentar muy fácilmente. En la práctica es un país fragmentado. Sin embargo, la presencia de Estados Unidos es sumamente fuerte. La presencia de Estados Unidos no solo es militar, sino que también tiene un elemento de cooperación, y es muy difícil venir y lograr de que ciertas personas se unan a estos movimientos, porque lo que las personas querían eran alimentos, medicinas y demás, cosa que en un momento dado Estados Unidos con invasión logra hacer. Pero en eso surge esa oportunidad de Siria. Y nosotros lo que decimos en geopolítica, hay una frase que ya pues es una máxima, ¿no? Que es: el poder, entendido como el poder político, aborrece el vacío. Y entonces se crean vacíos de poder en estos países, particularmente en lo que es Siria, con lo que es esta primavera árabe, que viene en un momento dado, y la segunda ciudad de Siria pues es prácticamente abandonada por el Estado, y es donde surgen los movimientos rebeldes, dentro de los cuales considera lo que es en ese entonces el ejército, que fue, porque el nombre ha evolucionado, el ejército islámico para Irak y el Levante, encuentra un nicho, pero encuentra un nicho también muy importante en cuanto al financiamiento que empiezan a recibir los grupos rebeldes, independientemente que sean islámicos o moderados, pero que sean rebeldes, de parte de muchos países en la península arábiga, particularmente muchos multimillonarios de Qatar. Es ahí a donde se une este grupo, o se aprovecha de este financiamiento, y entonces vienen y logran tener ya su propia fuente de recursos, una fuente también de armas,
y vienen y tienen esa escisión después de lo que es Al-Qaeda. Nosotros simple y sencillamente no vamos a seguir los postulados de lo que Al-Qaeda es una red, es una dirigencia y un montón de diferentes grupos que se unen a la misma. Entonces es ahí donde ellos vienen y se separan de esto y forman su movimiento político, que lo que buscan es en efecto crear un Estado Islámico. Y están siguiendo exactamente los mismos pasos que en un momento dado siguió la Organización para la Liberación Palestina en lo que hoy llamamos los territorios ocupados en Israel, particularmente en la Franja de Gaza. Inicia como un grupo terrorista que lo primero que hace es llamar la atención. Pues ustedes son muy jóvenes, yo no me recuerdo tampoco, pero digamos vos probablemente tal vez sí, de lo que fueron los atentados, digamos, para las Olimpiadas en los Juegos Olímpicos en Múnich. Esa fue una operación financiada por la Organización para la Liberación Palestina. Y el único objetivo realmente no era lograr liberación de rehenes, viene un grupo y toma en la vía olímpica, secuestra a los deportistas, a un grupo de deportistas israelíes. Después vienen y quieren negociar un escape, una salida con un avión y todo, intervienen de una forma muy torpe las autoridades alemanas y es una masacre, ¿no? Se mueren todos los rehenes y algunos de los terroristas, unos pues sobreviven y todo, pero bueno, el objetivo de esa operación era llamar la atención, era hacer una llamada de atención y decir nosotros como un grupúsculo con el que como empezamos, logramos tener un impacto internacional. Septiembre Negro es la facción precisamente que lleva a cabo la operación. De esa misma forma funciona ISIS. Nosotros venimos, estamos reclamando la creación de un Estado y estamos viniendo y llevando a cabo todos, están usando todos los aparatos, todos los recursos que tienen a sus medios en cuanto a redes sociales y demás para venir y alcanzar una posición mediática. Punto número 1. Después, a través del terrorismo, vienen y buscan venir y lograr un montón de adeptos. O sea, donde uno es básicamente amenazado. Nuevamente, es decir, miren, nosotros no los estamos obligando, pero a los enemigos del Islam aquí los decapitamos en público y vean qué horrible es esto. Entonces, es prácticamente forzar a la gente a unirse, a reconocer lo que es la creación de un nuevo califato islámico. Pero el otro gran problema que no todavía Occidente ha tenido para reconocer es que en el proceso en el que quieren convertirse en un grupo beligerante, en el proceso en el que quieren convertirse en un Estado, es que tienen que delimitar territorios. Y para delimitar territorios están entrando en una lucha de poder en la cual los bombardeos que está llevando Occidente, ellos prácticamente dicen, nosotros vamos a tomar cuánto territorio podamos hasta el momento en el que nos detengan. En el momento en el que nos detengan y en el momento en el que, digamos, hagamos un estira y encoge sobre cómo vamos a definir fronteras que fueron definidas arbitrariamente en toda esta región prácticamente hace 100 años, ellos también buscan definir fronteras de esa forma. En el momento en el que ellos definan sus fronteras, que lo van a hacer a través de estos bombardeos, a través de una forma militar, en ese momento van a venir y van a solicitar una declaración de Estado. Y sí, hay lamentablemente algunos países que los van a reconocer como tales. Entonces, la forma en la que están actuando sigue exactamente los mismos pasos que en un momento dado la Organización para la Liberación Palestina, que hoy en día es reconocida como la Autoridad Nacional Palestina, reconocida internacionalmente como el único cuerpo legítimo para negociar un futuro Estado palestino, son los mismos pasos que ISIS está llevando a cabo, para reconocerse y para venir y lograr, digamos, en un momento dado que los demás los reconozcan como un grupo beligerante, como un sujeto de derecho internacional, ser observadores en Naciones Unidas y de repente tener esta, digamos, que sería literalmente una aberración de Estado premoderno, o sea, no se puede comparar con lo que en un momento dado fue el califato de los omeyas, a pesar de que esa es la visión que tienen, o como algunos le llaman, lo que llamaba Osama Bin Laden tenía la misma visión, recrear el califato del fértil creciente, el gran califato de la media luna. Entonces, están siguiendo precisamente, están utilizando todas las herramientas que presenta o que en un momento dado otros grupos han llevado a cabo para lograr sus objetivos. Estoy de acuerdo con Edu en que sí es un buen punto venir e involucrar la participación de otros actores regionales en lo que es el combate a este grupo, porque detrás de este grupo
sea, si creen que eso es lo más radical, están equivocados, todavía hay cosas peores. Pero sí están organizados con, digamos, con el objetivo político más claro que los demás. Curiosamente, aquí los dos grupos que en un momento dado se les han negado o también no son parte se han salido del orden internacional en un momento dado, pero que pueden venir y frenar también al grupo, están los kurdos, que por tantos años han peleado por tener un Estado y que se encuentran ubicados particularmente en lo que es una gran parte de Turquía, todo el norte de Irak prácticamente es kurdo, una parte de Irán y una parte de Siria. El reconocerle a los kurdos un Estado, que es algo que no quisieran los otros países del Medio Oriente, pero por seguro viene y frenaría esa amenaza del Estado Islámico, que son hoy por hoy los únicos que los están enfrentando. Y después, curiosamente, porque se aplica la máxima, y ese es el gran problema de estas cosas, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y en ese caso es Irán, curiosamente. Los iraníes son el único otro Estado que, de cierta forma, primero porque es un adversario real. Los iraníes que son, digamos, mayoritariamente, o sea, son chiitas, y pues este grupo es una visión salafista, suní, yihadista, pero que a los primeros que les ha declarado la guerra son precisamente también a los, como bien decía Edu, a los otros grupos islámicos y en este caso particularmente a los chiitas. Entonces, de ahí, quiera que no, la comunidad internacional tiene que reconocer que esas son dos barreras naturales ante este problema, geográficas, militares, y también después venir y tratar de entender cómo se gestan todos estos movimientos y para qué se gestan. Uno cree que los terroristas islámicos, los fundamentalistas y demás es gente loca, chiflada, que pues vienen y llevan a cabo todos estos actos impulsivos, pero no es así. O sea, están muy conscientes de cuáles son sus objetivos y están muy conscientes de las herramientas que tienen para lograrlos. Y en este caso van a utilizar todas las herramientas existentes para lo que es y en crear un Estado moderno para crear esta aberración de Estado moderno. Y ese es un elemento que también es importante reconocer, entender cómo el siglo XX, de cierta forma, y cómo modelos como el de las Naciones Unidas, a pesar de que nos parecen los grandes regentes de normas internacionales y demás, pero nosotros en relaciones internacionales decimos tienen una visión muy idealista de cómo debería ser el mundo y muchas veces ignoran las amenazas reales que existen y precisamente en tratar de lograr ese mundo ideal y las buenas intenciones que tienen, pues realmente generan más problemas de los que son. Entonces, yo quisiera dejarlo ahí para después, no sé, tal vez tener un intercambio, pero retomando lo que decía Edu, primero, solo el uso de la palabra islámico de parte de este grupo es una aberración. Todos sus objetivos que tienen, sin embargo, sí son políticos y sí saben muy bien cómo lograrlos. Y en la forma en la que se ha actuado en contra de ellos, pues es lo que ellos quieren precisamente. Todos estos procesos de los bombardeos que está llevando a cabo Estados Unidos, o sea, eso es estúpido y realmente van a lograr su objetivo más pronto a través de estos medios que si se utilizan otros medios para enfrentarlos. Pero sí, se van a valer, lo que buscan y lo que aspiran es convertirse en una figura, un sujeto de derecho, definir, delimitar un territorio, prácticamente ya cuentan con una población, ya prácticamente cuentan con una administración definida y solo esperan después tener un reconocimiento internacional, que lo están haciendo ya de forma mediática. Ya todo el mundo está hablando de ese Estado Islámico. Y como decía Edu, no es para que vean y lo googleen, porque eso es una cuestión sumamente morbosa, pero en todos sus comunicados ya hablan en los mismos términos de un Estado moderno. Hablan en cuanto a lo que es libre autodeterminación de los pueblos, el reconocimiento internacional, hablan en todos estos términos que conocemos, pero solamente están prácticamente esperando a definir lo que puede ser en un momento dado un territorio. Y no será de sorprendernos que hagan esa declaración de que venir y que los reconozcan ya como un Estado. Robert, así desde tu punto de vista y tal como internacionalista, la vacuna que tú ves mejor es el Kurdistán, crear un Estado del Kurdistán en Irak, o ¿cuál sería la vacuna? Bueno, en el corto plazo sí, tendría que ser venir, digamos, por ejemplo,
todas las poblaciones, digamos, una región tan multiétnica, multirracial y multireligiosa, en donde sorprendentemente, eso es otra cuestión, otro mito que tenemos que derribar, han convivido diferentes culturas y religiones. Los judíos, cuando eran expulsados de Europa, a lo largo de la historia, prácticamente desde el siglo XV hasta después del siglo XX, encontraban un refugio en lo que eran territorios del Imperio Otomano y podían profesar su religión libremente, solo tenían que pagar un tributo. Y muchos grupos cristianos y de otras religiones que se ubican que se encuentran en esta región, pero que tienen todos una identificación común con algún estado. En el corto plazo sí sería venir y prácticamente rodearlos. Permitir la fragmentación de Irak, que se cree un Kurdistán, y hasta cierto punto que una parte de Irak del sur probablemente sea anexada a lo que es Irán, es en el corto plazo una solución. Yo una pregunta, disculpe, pero no es en un momento cuando usted limita esa frontera dándole al mismo tiempo el territorio que ellos buscan. Venir y, digamos, la primera situación sería, digamos, por ejemplo, digamos, rodear a los mismos en los términos en los que, por ejemplo, los kurdos no tienen un territorio. Y es como, específicamente es en el mismo caso de Israel. Israel, en el momento en el que se les reconoció como Estado y se les reconoció como un territorio, o sea, están peleando hasta las uñas por defenderlo, ¿no? Lo mismo harían los kurdos, por ejemplo. De cierta forma, lo mismo sería con los grupos en el sur de Irak, que hay grupos que mayoritariamente chiitas, pero también hay muchos grupos cristianos que están huyendo de esta amenaza en la medida en la que tengan. El problema es que existe el vacío de poder en Irak, es que nadie viene y está dispuesto a apoyar. ¿A quién? Los únicos organizados ahí actualmente son el Estado Islámico, y que lo que buscan es, digamos, venir y llegar, encontrar un momento en el que puedan delimitar fronteras. Es lo único que les falta para venir y decir, ya nos declaramos como Estado, precisamente. Claro, la idea sería, si entendí bien, Robert, la idea sería que el territorio que actualmente ocupa ISIS fuese parte del Kurdistán, para que los kurdos defendiesen esa área geográfica, digamos, de forma más activa, ¿no? Y no de forma tan, a lo mejor, pues, moderada como es ahora. Uh-huh. ¿Más preguntas? Sí. Siento que eso podría no resolver el problema de fondo, porque la amenaza... La amenaza al Estado moderno no es ISIS, es el sistema político, jurídico, mitológico, cultural, donde ISIS se gesta. Y sí, está basado en principios del derecho internacional público, que le permiten en este interesante choque de culturas la legitimación de autodeterminación. Y esto significa que el sistema jurídico que viola lo que nosotros consideramos derechos humanos inviolables sigan según la Sharia vigentes. Me gustaría que tocaran este tema. No, el problema de fondo, nuevamente sería venir y retomar y analizar, por ejemplo, en un momento dado, digamos, la fundación de la República de Turquía, un país islámico, 95% musulmán, pero secular, democrático, y que hoy en día, de cierta forma, también se está viendo amenazado. Lo que tenemos que entender es que muchos de los estados que existen en esta región, pero curiosamente, yo diría, digamos, la forma en la que los kurdos se manejan es de facto más moderna de lo que en un momento dado fue Irak, Irán, Arabia Saudita, Jordania y Siria. Una autonomía, consejos democráticamente electos, tienen una industria, por ejemplo, cinematográfica, musical, toda una cultura muy distinta. La cuestión es venir y, digamos, también venir y entender hasta cierto punto cómo el Medio Oriente funciona, cómo se pueden lograr, digamos, por ejemplo, un país como Irán. Irán, el sistema político es democrático. Irán tiene que reconocer un 2% en las elecciones a lo que es el parlamento, tienen que ir a las minorías religiosas, judíos y cristianos. Hay judíos en Irán. O sea, ¿hasta qué punto, digamos, la razón, digamos, los modelos más moderados políticos
pueden prevalecer en esa región, cómo se puede apoyar eso, pero también entender cómo los últimos 100 años el experimento, que en gran parte fue culpa de las potencias occidentales, fue lo que generó todos estos engendros que vemos hoy en día. O sea, las divisiones que se hicieron en estos territorios, incluso la forma en la que en un momento dado se manejó todo el caso de la creación de la resolución 181 para crear un Estado judío y un Estado árabe, nuevamente pecó de un idealismo que era como que decir, miren, lo que está pasando hoy se veía venir desde antes. O sea, todas esas situaciones también, digamos, cómo es que, cómo han permitido las soluciones muchas veces en el corto plazo. Si me preguntan nuevamente, y insisto, si es cómo detener este grupo, esa sería una solución de corto plazo, pero que definitivamente no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo, digamos, sería hasta qué punto se incorporan aún más todos estos países y todas estas culturas a lo que es, digamos, los procesos de globalización política, económica y demás, porque lo que estamos viendo, el radicalismo, es un rechazo a eso, es un rechazo, digamos, a nuevamente a este tipo de expresiones que alguien se aprovecha políticamente eso. Pero si vemos la mayoría de los líderes, como el caso de al-Baghdadi, que hoy en día ya se autodenomina el califa Ibrahim, o sea, es gente que entiende muy bien exactamente, o sea, es gente que se formó en la cultura occidental, ¿no? Es gente que estudió perfectamente eso y se aprovechan políticamente del fenómeno. Es que el punto es, el Estado moderno como forma política fue una imposición de arriba abajo en esos países. O sea, las sociedades están tan fragmentadas y hasta cierto punto la dinámica cultural de dichas sociedades es a través de clanes, a través de... Claro, o sea, no, el Estado moderno evoluciona en el mundo occidental siguiendo unos patrones que, bueno, que se ve, por ejemplo, en el libro de Berman y se ven en otro tipo de literatura, ¿no? O sea, el Estado moderno tiene un patrón de formación particular. Y si uno encaja en ese patrón de formación particular, los pilares sobre los cuales se sustenta el Estado moderno son firmes y el Estado es estable como forma política. Pero en el caso iraquí, pues obviamente, como fue una imposición producida por actores, fue exógena totalmente, o sea, gente de fuera impuso un Estado, delimitó unas fronteras, obviamente utilizando el recurso, ¿no? No hay un humus cultural que sustente el propio Estado, no hay un humus cultural que sustente el propio Estado moderno. Entonces, claro, tiende a fragmentarse, tienden a generarse vacíos de poder, con los vacíos de poder, ventanas de oportunidad que aprovechan actores para destruirlo, ¿no? Y toda esta región tampoco atravesó grandes procesos de la revolución industrial, las revoluciones científicas no se vivieron en esta región. Entonces, digamos, lo que estamos viendo, o sea, gran parte de lo que estamos viendo hoy con lo que son las primaveras árabes y demás, y la forma en la que se están desarrollando, pues vemos instancias como, digamos, tal vez lo que es Túnez, de cierta forma lo que es Egipto, en donde pues se trazan rumbos, pero después vemos instancias como lo que es Libia, que la situación de Libia es hoy peor que la de Irak, lo que pasa es que los medios no la comentan. O Irak, que en donde no, simple y sencillamente no se trazan rumbos, y entonces la gente viene y dice, bueno, al final del día estaba yo mejor bajo la imagen del dictador. Pero es muy parecido a veces con lo que pasa en América Latina. Que el rechazo que nosotros tenemos a las democracias ha sido en gran parte porque la noción que tenemos de gobernabilidad siempre ha sido bajo una dictadura o bajo una represión. Entonces, a veces faltan, como bien dice Edu, esos elementos, esos que vengan precisamente de abajo hacia arriba. Yo lo veo en el tema de... Juan Linz tenía un libro que se llama Regímenes autoritarios y totalitarios en perspectiva comparada, y él denominaba a esos regímenes políticos del Magreb y de Oriente regímenes sultanísticos. Porque claro, tampoco son dictaduras al uso, ni tal. O sea, Saddam Hussein no era una dictadura al uso, era una especie de régimen sultanístico. O sea, se basaba en pactos con determinados clanes y lógicas de zanahoria y de palo. O sea, de palo y zanahoria con determinados clanes para mantener la estabilidad. Entonces, al final, cuando el poder, cuando la mafia más grande pierde su posición de poder, hay una pelea entre sus predatoria, clanes. Claro, entre sus clanes, ¿no? Pero eso ha sucedido por miles de años. Sí. Eso no es nuevo. Eso viene en el Medio Oriente desde tiempos anteriores a Alejandro Magno.
Y Alejandro Magno fue el único que más o menos llegó a resolver el problema del Medio Oriente, porque ahí se han ido, es el cementerio de imperios, y nosotros seguimos queriendo transportar nuestra cultura, nuestros valores jurídicos, nuestra democracia a un lugar que no lo ha hecho por miles de años. Sí, eso es correcto. Y que lo ha rechazado por miles de años. Pero que ha tenido luces. El califato de Damasco, cuando era el Imperio Otomano, fue el heredero, o sea, tomó en gran parte y competía con el califato de Bagdad, y en gran parte se manejaban completamente diferentes de lo que era en un momento dado Estambul, se manejaban en términos muy parecidos a lo que en su momento había sido Bizancio, el Imperio Romano de Oriente. O sea, sí, tal vez son luzazos, pero sí han habido casos, han habido elementos en donde, digamos, muchas veces ciertos grupos sí han venido y han reconocido, como lo fue en su momento el caso de Mustafa Kemal, que si bien eso también hay que ver las luces y sombras, pero Mustafa Kemal, el fundador de la República Turquía, que después es otorgado el título de Atatürk, el padre de los turcos, prácticamente viene e implanta algunas, y eso es muy interesante, algunas de las clases, si ustedes pueden leer el libro, un libro que lo estás viendo en una de las clases, Civilización, el de Niall Ferguson, que son las aplicaciones, las grandes aplicaciones por las cuales dice Niall Ferguson que la civilización occidental es superior a las demás, o se ha implementado también. Muchas de esas aplicaciones y esas claves fueron implementadas en un Estado nuevo en 1923, en lo que fue Turquía. O sea, digamos, ciertos elementos de competitividad política, elementos, digamos, venir y la occidentalización, la revolución de las ciencias y la medicina moderna. O sea, eliminar Turquía es hoy en día un país en donde gran parte del país, la gente, cuando se siente mal, sí viene y va a buscar medicina moderna y no va a buscar un hechicero o un brujo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, o sea, son posibles. Lo que pasa es que sí vemos, tal vez son casos muy, muy particulares, muy específicos donde los encontramos, lamentablemente. Manuel. Sí, quería aprovechar para felicitarle a los dos. Ha estado muy interesante, ha aprendido muchas cosas en su exposición. Una nota al hilo de lo que se estaba comentando. Aristóteles llega a Occidente en traducciones árabes a través de España, y los portugueses y españoles nos aventuramos a explorar la costa de África por debajo del Ecuador y adentrarnos en el Atlántico para descubrir América, gracias a que los árabes nos enseñaron a usar el astrolabio y tenían el conocimiento astrológico de navegación a través de las estrellas por debajo del Ecuador cuando ya no se ve la estrella polar. Estos son conocimientos que los árabes trajeron a la península desde la India, ¿no? Que eran los que habían desarrollado esta capacidad de navegación por debajo del Ecuador. Entonces, estos califatos y esta cultura árabe tuvo al menos en la Edad Media sus luces que hay que reconocerles. Luego ahí se quedaron estancados y no evolucionaron, ¿verdad? Mi pregunta va en el sentido de la financiación. Hay un tema que no se ha tocado, el petróleo. ¿Y quién está comprando? Porque creo que parte de la financiación, o lo que he leído, está Qatar, que lo ha comentado ahí Roberto, que ha dado un dinero también para que ellos pues puedan comprar armas, puedan comprar, no sé si tienen camionetas, no sé si han llegado a tener tanques o algún tipo de misil o algo así de corto alcance. O sea, ¿de dónde sacan el dinero? ¿Quién les da dinero si se están ya autofinanciando a partir de venta de gas y petróleo? ¿Quién les está comprando el gas y el petróleo? Y en relación a esto, ¿cuál es el papel de China y de Rusia en la aparición de ISIS? ¿Cómo se relaciona geopolíticamente? Y algo comentó también Edu al final de Israel. ¿Cuál es la posición de Israel ante todo esto? Porque en el fondo, un enemigo de Irán tiene a Irán entretenido, ¿no? Y Irán es el archienemigo de Israel. Entonces, que tenga otra preocupación Irán, en cierto modo le interesa a los israelíes, ¿no? Las malas lenguas y las teorías conspiranoicas en las que yo no creo están diciendo que ISIS está financiado por Israel. Me gustaría que es falso, pero me gustaría que comentaran un poco la situación de Israel, China, Rusia y el petróleo y el gas, ¿verdad? Sí, el tema del financiamiento,
lo que debería hacer también la comunidad internacional es presionar más a los países del Medio Oriente, particularmente la península arábiga, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que Qatar ya es un estado y está liderado por un montón de gente que es igual de mala que toda esta que la que estamos hablando. También de paso presionar, perdónenme el paréntesis, presionar a la FIFA para que no hagan el Mundial ahí, porque esa es una cuestión, es el colmo del cinismo, ¿no? Pero nuevamente sí estamos viendo, es una serie de grupos de jeques y todo, que en gran parte se aprovechan de la especulación que existe en torno a todo lo que es el mercado petrolero y que tienen ganancias. Y la parte norte de Irak, que es una zona muy rica también en petróleo, las reservas iraquíes, si nosotros abrimos las reservas iraquíes de petróleo, sobre todo esto que la gente dice, bueno, ya sacar el petróleo, ¿qué va a pasar? Si nosotros abrimos las reservas iraquíes de petróleo y dejamos que salgan, todavía tenemos petróleo para 100 años. O sea, eso no se va a quedar pronto. Entonces, digamos, también existe una cuestión en esos términos de venir, y por eso es que el movimiento que realmente cobra poder en Siria se mueve hacia Irak, no es solo porque ahí se origina, sino por donde realmente tienen una presencia más fuerte fue en Siria, pero es porque en Irak sí hay recursos, en Siria no los hay. Entonces en Irak sí hay más de esos recursos, y entonces venir y decir, bueno, los que controlamos ciertos pasos, y así es como funcionan muchos de los clanes y demás, los que controlan ciertos pasos, toda esta zona es una zona de rutas comerciales y demás, y los que controlan eso pues tienen ese poder económico. Luego la presión a lo que son esos otros países, porque de ahí están saliendo muchos de los financistas para estos grupos, pues es una cuestión que también debería existir, o por lo menos debería de haber una mayor conciencia sobre eso. Y después, en el caso, el caso de Rusia realmente, y la China realmente, la China no se quiere meter, la China todavía es como, con Edu lo hablamos muchas veces, y es más bien en términos de política internacional, es un gigante con pies de barro, y estoy citando a Edu. En ese sentido, esa es una expresión que alocada. Sí, agarra sentido. Agarra sentido. Y entonces, digamos, China no quiere meterse en gran parte en muchas de estas instancias, pero China también está preocupada, y es que sí existe una preocupación, nuevamente. Si vemos en muchos de todos los principales conflictos que estamos viendo hoy en día, en el norte de África, en el Medio Oriente y en Asia Central, son todos los territorios en donde logró llegar el califato de los omeyas y en gran parte el Imperio Otomano, que un geopolítico como Halford Mackinder vino y reconoció toda esa zona como la isla del mundo. Y su teoría era: quien controla el corazón de la isla del mundo, controla el mundo. Entonces, estamos viendo todo eso, y estamos viendo después también está el problema de los movimientos militantes religiosos versus un problema de recursos geopolíticos. El caso de Ucrania con la Unión Europea, que realmente la Unión Europea quiere tender un puente hacia lo que es Asia Central, particularmente todos estos países que efectivamente les llamamos los istanes: Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, etcétera. Pero estamos viendo hoy en día en China... Y que tienen petróleo. Y que tienen petróleo, que tienen gas natural y petróleo. Y estamos viendo hoy en China todos los problemas que hay con Hong Kong. Pero más problemático que Hong Kong es toda la zona noroeste de China que se llama el Xinjiang, que es la zona donde más recursos minerales y fósiles existen y que abastecen a toda China. Y que hay un movimiento separatista islámico. O sea, se juntan las dos. Se juntan esas dos relaciones. Y nuevamente, digamos, en Rusia, que hemos visto, digamos, en la parte sur de Rusia, particularmente lo que es el estado, el Daguestán, en donde también han surgido muchos de estos movimientos, y ese estado se encuentra justo por encima de lo que es el Mar Negro. Entonces, yo veo más bien una Rusia que eventualmente, y una China que eventualmente también se van a apoyar el rechazo a esto, el rechazo a estos llamados, porque los líderes, no solo al-Baghdadi, pero los otros líderes de estos movimientos se han formado en Occidente. El ejecutor de todos estos pobres rehenes es un británico. Rapero, no es un iraquí, no es un turco, es un británico. Canta rap. Y entonces... Sí. Sí, detrás de todo. Canta rap ahí, es una cosa... Entonces, pero digamos, sí existe una situación en la cual, digamos, estos países que de cierta forma todavía estamos viendo esas confrontaciones
medio de Guerra Fría, China, Rusia, Occidente y demás, pero aquí hay un enemigo común y hay un fenómeno muy real que es nuevamente, o sea, estas áreas que son ricas en recursos, que son los grandes objetivos que todos tienen, pero que tienen estos problemas también que sí estamos viendo. Y estoy de acuerdo con Edu también en que es minoritariamente, pero sí estamos viendo choques de civilizaciones. Pero los líderes de estos grupúsculos están muy conscientes de eso, o sea, al final del día tienen no tienen una visión realmente de decir, bueno, logramos lo que Alá siempre quiso, no. Lo que quieren es venir y ser, digamos, la cabeza del ratón, ¿no? Y están cansados de ser, y en vez de ser la cola del león, por decirlo así. Entonces sí están buscando llevar a cabo todos estos movimientos. Por ejemplo, un Xinjiang independiente para la China sería desastroso. O sea, para la China, para todo el modelo chino. Pero es una cuestión que de cierta forma se puede gestar. Ahora, lo preocupante para mí es que el veneno de la financiación está en el propio mundo árabe. O sea, hay determinadas élites árabes que comparten los principios del radicalismo islámico y que cooperan voluntaria y comercialmente, voluntariamente donando, seguro, comercialmente comprando crudo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí da miedo y yo sí creo que hay que hacer más presión diplomática sobre los socios. Porque son socios, pero como todos son, en política internacional no hay socios, hay intereses. Entonces el punto es, son socios, pero no son socios porque su propia realidad nacional está plagada de pluralidad. Entonces ahí hay unas élites que también apoyan a esos radicales. ¿Cómo frenar eso? Es bastante complicado. A lo mejor grandes financistas de esas organizaciones, de ISIS, están en países que ni siquiera imaginamos. O sea, a lo mejor en un Holanda también hay gente que canaliza dinero, o en un Reino Unido, o en un Noruega o Suecia, que tiene cierta élite musulmán con mucha presencia empresarial y tal. En cuanto al tema ruso-chino, sí, yo también reduzco un poco la importancia porque yo creo que los rusos y los chinos están conscientes de la amenaza civilizatoria islámica para su poder. O sea, yo creo que tanto rusos como chinos tienen miedo de la capacidad del islamismo para convertirse en movimiento identitario. Entonces yo creo que ahí hay un aliado, Rusia con Chechenia ya aprendió, ¿no? Y el caso chino. Y fíjate que el tema Israel no está en el tema Israel es interesantísimo, Yo no tengo un criterio formado con Israel en el área, porque claro, efectivamente, Irán, preocupado de otra cosa, es muy sano para Israel. Entonces la jugada de Israel es quedarse callado. Quedarse callado y levantar y decir, son muy malos. Y ya está. O sea, porque si aplico fuerza, o me meto en una coalición, o me comprometo en un proceso violento de tal, puedo hacer que esos aliados políticos me rechacen a mí, digamos, a la cabeza de la coalición. Y eso es algo que no se puede tolerar. Entonces, Israel con la boquita callada, cabeza agachadita, tranquilo y mejor. Yo creo que, pero a lo mejor estamos equivocados en el diagnóstico, Yo sí sospecho que la actitud más inteligente es callarse para Israel, porque efectivamente tener Irán ocupado me hace a mí relajarme, por lo menos disfrutar. Y el tema Palestina ha quedado fuera de los titulares. O sea, Palestina-Israel se ha quedado fuera porque los titulares los copa ISIS por la violencia, por hasta cierto punto la actitud tan macabra que tienen, ¿no? Solo sumándose al tema de Israel, sí, jamás en gran parte termina sus operaciones y todo porque lo que no quieren es que sean equiparados a ISIS. Porque dicen, aquí se muere todo el movimiento, digamos, dentro de Gaza. Pero segundo, Israel en gran parte también tiene que ser un actor que venga y trabaje y colabore con otros países de la región. Israel tiene que reconocer que está en medio del mundo árabe y que es parte del mundo árabe. Y como dijo el ex jefe de las fuerzas navales de Israel y de la inteligencia interna de Israel, Ami Ayalon, dijo, nosotros tenemos que reconocer eso primero, somos parte de una región árabe. Y segundo, venir y tratar de que en esa región haya un movimiento bastante más
moderado, liderado por países como Egipto, como Turquía, que en un momento que, digamos, realmente puedan venir y tener una visión sunita, pero moderada, ¿no? Porque aquí estamos viendo todo lo contrario, y que de cierta forma puedan trabajar en conjunto para lograr objetivos en común. Pero yo creo que eso ya es un problema muy político de Israel y la forma en la que Israel tiene pésimas relaciones públicas. Eso es otra cuestión que tenemos que entender. Sí, no son friendly, ¿verdad? Entonces eso también es parte de una solución más a largo plazo, diría yo. Bueno, felicitaciones, es súper interesante todo lo que han dicho. Tengo una reflexión, una pregunta, a ver qué piensan. Primero han tocado el tema del choque de civilizaciones, que estaría latente allí. Si me recuerdo un poco de ese famoso artículo de Huntington, Foreign Policy, que después dio pie al libro, él planteaba una diferencia entre modernidad y occidentalización. Entonces, quizás todo depende de qué es lo que Occidente quiere con esa parte del mundo, si modernizarla o occidentalizarla. Pero también un poco el temor que tengo de lo que veo, incluso con lo que explicaba Eduardo hace un lado, es que en realidad son muy pocos países del Occidente que están en esa llamada coalición. Es decir, no hay un entendimiento de esta amenaza civilizatoria. Y quizás, esto es una opinión que yo tengo, a partir un poco de lo que dice Huntington, es que en realidad está un tema allí por medio que es el mito Occidente. Es decir, Occidente está en una profunda decadencia en el que los acuerdos de entidad superior que reputamos como partes de Occidente, como partes estructurantes de Occidente, ya casi no existen. O sea, al legado clásico que hablaba Huntington del legado griego, medieval, etcétera, le ponemos a los Kardashian. A la religión cristiana, protestante, católica, le ponemos la religión prêt-à-porter. Al latín como herencia le ponemos los emoticones de los teléfonos celulares. O sea, hay una crisis occidental profunda que me parece que alarma mucho en Occidente las muestras que uno ve en la televisión de gente que puede uno compartir o no, y me parecen terribles lo que hacen, personas que están muy convencidas de ciertos principios. Entonces, no sé, y entonces, claro, al final de todo es como una guerra religiosa que ustedes tocaban, que está declarada de esa parte del mundo, y que Occidente espera que la guerra se convierta casi en una forma contractual. Es decir, que para que sea una guerra nosotros las aceptemos. Es decir, casi que estaríamos desempolvando a Hobbes en el Behemoth, cuando ya prácticamente se rascaría la barba a Hobbes diciendo que al final estamos a las puertas de una guerra religiosa, quiera o no Occidente. Claro, y detrás del tema de la modernidad, sí veo también del lado y digamos esa es la pregunta, ¿qué opinan en esa parte? Y la segunda, terminar, si el tema de la modernidad es un elemento casi que ya caricaturesco al Islam con Occidente, porque al final Occidente ha estado apurando de la modernidad por mucho tiempo. O sea, quizás que son dos lecturas civilizatorias muy distintas. Uh-huh. Gracias. Gracias a ti, Jesús. Buena pregunta. Mi opinión ahí, el fundamentalismo islámico tiene una occidentalización y modernidad son sinónimos para el fundamentalismo islámico. O sea, para el fundamentalismo islámico, la modernidad se origina en Occidente y la modernidad como occidentalismo es un mecanismo de imperialismo cultural sobre el Islam. Pero claro, fundamentalismo, no todos los musulmanes son fundamentalistas islámicos. Y sobre el tema de la debilidad occidental es un tema muy interesante, el relativismo cultural y todo ese rollo. Pero con el choque de civilizaciones. El país con más musulmanes no está metido en el ajo. Indonesia es el país con más musulmanes. Indonesia es una democracia estable. Es una democracia cuyo gobierno ha tomado medidas radicales cuando Al-Qaeda y determinados grupos radicales atentaron, por ejemplo, en Bali, que es una isla de mayoría budista, porque claro, Sumatra ya es más musulmana, pero Bali es una isla de mayoría budista y el gobierno de Yakarta fue muy duro a la hora de represaliar a los terroristas islámicos, siendo un país mayoritariamente islámico, el que más islámicos tiene. Entonces, es que hay como dos aristas, ¿verdad?, en el choque de civilizaciones, ¿no? Que Huntington pasa de todo, pero en realidad uno es el Islam y su relación con Occidente,
Pero parece que el terrorismo y todo eso es una cosa árabe, ¿no? O sea, la mayoría de los terroristas, una pregunta que a mí me interesa mucho y que yo no sé responder es ¿cómo un tipo se suicida? ¿Qué tienes que llegar a creer para eso, no? Sobre todo cuando ves los perfiles, ¿no? Mohamed Atta, ¿no? Ingeniero por la Universidad de Hamburgo. Pues oye, yo no sé qué enseñan en Hamburgo, da miedo ya, o sea, pero es un tipo que estudió ingeniería en la Universidad de Hamburgo, que hizo su posgrado en Maastricht, que agarra un avión y hace un curso y de repente se explota con la Torre Gemela. ¿Qué pasa en la mente de ese tipo? O sea, ¿qué pasa en la mente del tipo que se explota el 7, o de los tipos, algunos tipos que se explotan el 7J en Londres, que también eran ciudadanos británicos y licenciados, uno en Derecho? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo en interacción constante con la modernidad, con el uso de la racionalidad, el laicismo, el más o menos separar el ámbito privado y público, esas cuestiones, cómo un tipo de repente dice, esto todo es una me voy a poner una bomba? No, en realidad es un viaje personal que uno tiene que decir, yo no entiendo, yo no puedo comprender que ese viaje sea armónico, ese viaje tiene que ser muy traumático, porque es gente que transita independiente. Yo entendería un tipo lleno de resentimiento, por ejemplo, si yo estoy en Afganistán perdido en un pueblo y me matan a mi cabrita y me matan a no sé qué grico, tal, te voy a matar y tal. Oye, me quitas mi forma de vida y tal. Pero resulta que el perfil de los terroristas suicidas no es eso. Entonces yo intento quitarle fuerza al factor religioso e intento ver el fundamentalismo islámico como un resultado más de la modernidad. El fundamentalismo islámico tiene mucho nacionalismo, tiene mucha política de identidad grupal, o sea, tiene hasta cierto punto una concepción clara de la tecnología como herramienta, como arma. No son para nada primitivistas ni reaccionan contra eso. Son muy racionalistas a la hora de diseñar la estrategia. O sea, yo sí lo veo como una... También ahí estoy sesgado, porque es la lectura de Drisek, del manual de Oxford de Teoría Política Contemporánea sobre el Islam y tal, que el tipo intenta justificar a lo largo, lo que pasa es que me convence, el tipo intenta justificar a lo largo de todo su trabajo que el fundamentalismo islámico es una ideología identitaria que poco tiene que ver con la religión estrictamente. O sea, la religión es una justificación para atacar. Pero en el fondo es un movimiento político para concentrar y centralizar poder. Y construir nuevos estados o lo que sea. Entonces, yo no lo veo tanto como un choque de civilizaciones. La religión la veo como una excusa para justificar ataques y hasta cierto punto anular a mis enemigos estrictamente ajenos cristianos y también a mis enemigos internos. O sea, que el mayor enemigo sea un chiita dice mucho. O sea, que el mayor enemigo, que en la escala, digamos, de adversarios esté antes un musulmán que un cristiano, dice mucho, pero claro, eso los medios de comunicación no lo quieren presentar. Y yo ahí sí, no lo quieren presentar. Quieren presentarlo, eso no implica que no haya choque, sí hay. Esos radicales quieren anular Occidente y todo lo que viene con él. Y quieren hasta cierto punto, no sé si construir una forma política premoderna existente, a lo mejor no, efectivamente, a lo mejor quieren superar la modernidad con otra forma, probable, pero es la minoría los que quieren chocar. O sea, es la minoría, lo que pasa es que la gran mayoría no tiene una actitud, hasta cierto punto, de denuncia de esa minoría radical. Eso es lo que a mí me duele del Islam. ¿Por qué los grupos islámicos británicos, que son muchos, no denuncian, por ejemplo, en Leicester o en Edimburgo o en Newcastle, que tienen mucha presencia, no denuncian abiertamente que esa gente son unos asesinos y que sus intereses son políticos y que solo instrumentalizan la religión para tener poder? No lo dicen. Entonces eso hace que haya sospechas, claro. Sí, todos estos combatientes, yihadistas, nos rezan 5 veces al día. O sea, eso sí, es muy seguro, ¿no? Utilizan la religión como una excusa. Yo creo que aquí hay algo que es algo que también es interesantísimo ver la tradición, particularmente en ciencias políticas de los italianos, ¿no? Porque tanta
la teoría es tan interesante, ¿no? Y es uno que se llama Daniele Archibughi, que viene y que habla también sobre lo que se está gestando hoy en día ya como un gran debate, una visión cosmopolita versus una visión comunitaria, ¿no? O sea, la comunidad, a lo más localista, o sea, incluso más allá del nacionalismo, a lo más local, y que tengo, digamos, una serie de patrones de conducta, de forma de interacción social cavernarios prácticamente, pero que eso es lo que define mi identidad. Y hasta cierto punto, digamos, como también lo que sí vemos, eso tenemos que entender, en el mundo, en el Medio Oriente, sí prevalecen muchas visiones colectivistas. O sea, digamos, incluso todos estos procesos realmente vienen, digamos, y cuando fueron las revoluciones, entre comillas, de los grandes dictadores, Gaddafi en Libia, Abdel Nasser en Egipto, se declararon socialistas, todos eran repúblicas, digamos, Irán se declaró una república islámica socialista, pero el tema del socialismo era realmente, digamos, venir y cómo lograr controlar al todo el grupo social, ¿no? Entonces, yo creo que hay más un elemento político. Si lo vemos en términos de lo que dijo Huntington y cómo se dan ese choque de civilizaciones, yo más bien lo hablaba, digamos, lo que pasa con China, con Rusia. Pero si vemos al interno, realmente no hay un choque de civilizaciones porque es dentro de la misma civilización islámica que se están peleando todos. Lo que él ve en un momento dado. Yo creo que más bien, digamos, y el problema, lo que viene a ser es que, digamos, nuevamente, y aplicándolo tal vez para el público y todo, en la visión cosmopolita lo que sí debe prevalecer es un Estado de Derecho. Y esa es la permisibilidad que existe entre esos relativismos culturales. Porque yo tengo el derecho de identidad a ser barbudo, y los barbudos nosotros venimos y actuamos de cierta forma. Y entonces usted está violando mis derechos humanos porque yo y mis colegas barbudos hacemos tales y llevamos a cabo tales y tales y tales prácticas. Es decir, no, mire, aquí no importa quién es usted, no importa si es alto, bajo, barbudo, si es homosexual, si creen esto, X, Y o Z, a todos se les aplica el imperio de la ley, ¿no? Que es un elemento también que, digamos, profundamente occidental, pero que, y como bien dijo Edu, el caso de que países como Indonesia, el caso, digamos, hasta qué punto Europa ha sido tan permisible ante este tipo de actos, de grupos, de minorías, de las más absolutas, que tienen una serie de prácticas, nuevamente, cavernarias realmente, pero que dicen, no, bueno, es que no queremos violar esos derechos culturales que tienen y no queremos ser tolerantes y todo. Eso después, de cierta forma, permite eso. Y yo no digo que nos vayamos todos también a matar y a ejecutar y todo, pero el problema con estos grupos es que ellos están dispuestos. Edu hablaba sobre el suicidio, o sea, digamos, los kamikazes estos, Mohamed Atta y demás. El problema es que ellos vienen y le ponen un rostro humano a aquellas personas que están dispuestas a morir por esos principios. Yo creo que hay mucha gente que también está dispuesta a dar la vida por la libertad, la democracia y demás. Lo que pasa es que no estamos matándonos frente a unos edificios, ¿no? O no estamos cayendo en la Meca con eso, ¿verdad? Por ejemplo. Y yo creo que muchas veces es esa cuestión también de cómo muy bien tienen un aparato de publicidad que hace eso. Si ustedes van, pues, no es recomendable, pues, pero a menos que sean medio masoquistas y les gusten esas cosas, pero, por ejemplo, si ustedes van a Gaza, toda la parte sur de Gaza, la parte norte de Gaza es una historia, pero la parte sur de Gaza hay barrios enteros en donde ustedes ven las imágenes de niños, no jóvenes, niños, y son los grandes mártires. Y las mamás son orgullosas porque lo que hicieron es que en un momento dado, hace 10 años, cuando fueron los ataques fuertes dentro de Jerusalén y Tel Aviv, y que se dinamitaron, que se explotaron. Y entonces dicen, pero es el mártir porque murió por una causa, y le ponen un rostro a ese mártir. Entonces, nuevamente, digamos, hasta donde Occidente está también dispuesto a venir y a decir que, digamos, regresar a imponer realmente ciertas cuestiones, digamos, ciertos elementos de la cultura occidental, entre ellos el imperio de la ley, fundamental, para venir y no permitir también este tipo de acciones, pero porque esos relativismos caen en decir, las guerras de cuarta generación, que son psicológicas, es hasta qué punto este es político o es un terrorista. Y hay que venir y empezar a decir las cosas como son, ¿no? Bueno, con esto acabamos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la atención y por las preguntas.